Historia de la Iglesia 2, Unidad 4, Video 5. Historia del cristianismo 2. Vamos a hablar hoy sobre el cristianismo en América Latina. Ya hablamos sobre el proceso misionero en Brasil y también en Estados Unidos, y vamos a ver cómo el cristianismo se establece en América Latina. Cuando digo América Latina, nos referiríamos a América española y portuguesa, pero en este caso nos focalizaremos más en América colonizada por España. Y así podemos trabajar de manera más efectiva. Estamos hablando del contexto de la llegada de los europeos a América. Cuando hablo del cristianismo en América hispana, hablo de la venida de los europeos para América. Bueno, los portugueses que vinieron a América del Sur tenían como objetivo ir hacia las Indias, y quienes tuvieron su éxito fueron los portugueses. Y cuando hablamos de los españoles, ellos se quedaron aquí en este lado intermedio, llegando al Caribe y a la América Central, y luego tomaron posesión de parte de América del Sur, especialmente del lado Pacífico. Es interesante ver hacia esto, pues el grande objetivo en ese momento era llegar a las Indias. Se llega a una tierra desconocida que ellos no sabían exactamente qué era, y luego se descubrió que era otro continente. Junto con los imperios portugueses y españoles vino la Iglesia católica, la religión católica. El Estado portugués y el Estado español a veces se confundían con la Iglesia por causa del patronato desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Colón fue aquel que llegó a América y que, entre aspas, descubrió América. En verdad él no sabía que estaba en América. Cuando vemos los relatos de Colón, él siempre creyó que había llegado a las Indias. Para él había llegado a las Indias, por eso llama de indios a los nativos. Y en la cabeza de él y de los marineros creían haber llegado a las Indias, y en verdad estaban en América Central y el Caribe. Y junto con él comienza todo un proceso de evangelización indígena y la venida de los primeros misioneros. Cuando hablamos en descubrimiento de América, quien lo hizo fue Américo Vespucio. No es que descubrió, sino que descubrió que era un nuevo continente, y que por la primera vez hace un mapa que es, la identificación de América, identificando aquel espacio como siendo América, tierras de Américo. Por eso se llama América, las tierras de Américo, América. En este mapa aparece escrito tierras de Américo, y aquí se relaciona pues el nombre a el nombre, pues fue él quien lo relacionó a un nuevo continente. Un dato importante que a veces no le damos mucha importancia es el Tratado de Tordesillas, recordando que Portugal y España eran los grandes imperios cristianos del final del siglo XV e inicios del XVI, y por causa de esa tentativa de la llegada a las Indias, el Papa divide el mundo entre portugueses y españoles. Claro que ellos no sabían de la existencia del continente de América, y según ellos estaban haciendo una división en la región de las Indias. El Tratado de Tordesillas tiene una importancia significativa porque va a definir el dominio portugués y español en América. Aunque no fuera ese el deseo, el propósito principal, acabó siendo ese al final de todo. El gran elemento que va a dividir América, en especial América del Sur, entre portugueses y españoles. Este tratado tiene una importancia significativa cuando, eh, cuando pensamos en América. Fue un documento firmado en 1493,
que dividió las tierras de Portugal y España. La bula intercoetera, famosa. Es importante buscarla en internet y leerla, y van a encontrarla. Es un trazado imaginario que separaba las tierras entre Portugal y España. Estas tierras no se sabían ser lo que ser América, y por causa de estos acuerdos se firmó otro acuerdo que fue el que quedó, tal como lo podemos ver en el mapa. En 1494, el Tratado de Tordesillas. Un otro elemento importante en el Tratado de Tordesillas, que va a fortalecer la acción de los imperios en América, es el patronato. Este va a ser el gran elemento que le va a dar fuerza al imperio portugués y español, fuerza para actuar en nombre de la Iglesia en América. ¿Qué es el patronato? Es muy importante entenderlo para que podamos entender la acción de la Iglesia en Brasil y en América Española. Es la designación del conjunto de privilegios que son concedidos por la Santa Sede, o sea, Roma, a los reyes de Portugal y España. Son privilegios de Roma, pero que son transferidos o concedidos para Portugal y España. Y posteriormente, en el siglo XIX, estos privilegios fueron extendidos a los emperadores de Brasil. Pedro I y Pedro II también tenían esta concesión del patronato. Se trataba de un instrumento jurídico medieval. Esto es interesante, es un instrumento medieval. Ya existía esto en la Edad Media y fue también traído en la Edad Moderna, que posibilitaba que la corona pueda tener derechos sobre los negocios religiosos, especialmente no en el aspecto espiritual, más en los aspectos administrativos, jurídicos y financieros, que era lo que le interesaba a la corona. La definición de padres religiosos, obispados, funcionarios de la iglesia, todo eso era definido por la corona. Cuando pensamos en Brasil por parte de Portugal y en América hispana por parte de la corona española. Por eso que hay una mezcla entre el poder del Estado y el poder de la Iglesia, mucho por causa del patronato. Es importante también la acción de las órdenes religiosas en América. Tenemos algunas órdenes religiosas que van a estar al frente del proceso de evangelización en América. Hablamos, por ejemplo, de los dominicanos. Digo principalmente dominicanos porque no es exclusivamente. Otras órdenes actuaban, pero la principal eran los dominicanos, con destaque para Francisco de Vitoria. Aquí está una imagen de él en la Universidad de Salamanca, donde él actuaba. Y Francisco de Vitoria tal vez sea el gran intelectual dominicano de inicio del siglo XVI, y que establece las bases para la conquista de América Española y la acción ante los indígenas. Él va a entender que los nativos americanos viven en naciones, y suscita la idea de la necesidad de autonomía y también la idea de guerra justa y de servidumbre de los indígenas. Es alguien que debe ser estudiado para entender el proceso de evangelización en América, tanto española cuanto portuguesa. Otro dominicano bastante conocido y estudiado es Bartolomé de las Casas. Fue considerado un defensor de los indios, pero dentro de los límites, claro. Defensor de los indios, pero trabajaba la idea de evangelización y de conversión y de guerra justa también. Él trae este concepto de Francisco de Vitoria y una influencia bastante grande de la escolástica, o sea, de Tomás de Aquino. Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas son influenciados por Tomás de Aquino, con destaque para los dominicanos y para los jesuitas, que vamos a hablar dentro de poco, de los jesuitas. Otro dominicano importante es Sepúlveda, bastante famoso su debate
con Bartolomé de las Casas. Es un debate organizado sobre cómo debería ser la acción de la corona española en América. Se definirían los parámetros para la evangelización del Imperio Español en América Española. Y este debate va a influenciar a los jesuitas en Brasil. Para quien quiere estudiar y entender este proceso de evangelización, es importante entender este debate entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda. Bartolomé de las Casas, defensor de los indios; Sepúlveda defendía la esclavitud de los indios. Bartolomé de las Casas salió como vencedor de este debate. Y las tesis de Bartolomé de las Casas van a dirigir la política del Imperio Español en lo referente a la evangelización indígena e influencia de la corona portuguesa en este proceso. Estamos hablando en el contexto de la Contrarreforma. Hay una tentativa de evitar el avance del protestantismo en América, y los dominicanos y jesuitas, órdenes muy fuertes, intentan evitar la entrada de protestantes. Los imperios portugués y español actúan mancomunados con la Iglesia para evitar la venida de protestantes para América. Vimos en otros estudios algunas acciones protestantes, pero que los imperios consiguieron sofocar de alguna forma. Los jesuitas también tuvieron una acción muy importante tanto en la América portuguesa como española, en América española más hacia el sur. Tenemos una experiencia de colonización y de misiones jesuitas en la región de Paraguay y Argentina, Río Grande do Sul. Tenemos hasta hoy algunas ruinas bastante visitadas y se transformaron en puntos turísticos. Estas misiones eran ciudades construidas, ciudades completas, construidas entre los siglos XVII y XVIII, cuyo papel era la evangelización de los indios. Eran regiones bastante importantes, que llegaron a reunir más de 100.000 guaraníes. Indios guaraníes solo en Argentina y Paraguay. Tenían hospitales, escuelas, viviendas. La acción jesuita era bastante intensa en esta región. Aquí está la región de las misiones jesuitas, parte de Paraguay, parte de Argentina, parte de Brasil. Fue ocupado por estas misiones jesuitas. Después esto va a acabar siendo desorganizado por causa de una reorganización territorial entre España y Portugal, y va a acabar de alguna forma siendo deshecho por la propia política de los imperios de Portugal y España. Aquí entenderás mejor las misiones religiosas en Brasil, las misiones religiosas españolas, jesuitas más al sur, y las misiones portuguesas más en el norte y el noroeste. Una fuerza bastante grande de los portugueses. Hubo pues trabajo misionero tanto en la América española cuanto en la América portuguesa. Aquí estamos hablando básicamente de los jesuitas. Espero que les haya gustado. Es un parámetro general para que entiendan un poco el proceso de evangelización, las misiones y el contexto histórico que posibilitó estas acciones. Un abrazo.